Ya. Ahora se está grabando nuevamente nuestra sesión y procedemos a hacer lo mismo. Calcular para todos los trabajadores la base imponible. Ahora resta 11.631.7 menos 1.478.39 para la directora de Recursos Humanos. ¿Cuánto sería? 10.153.31. 153. 10.105.31. Sí. Ya, correcto. Ahora lo mismo para la secretaria y para el mensajero. $5.590 menos 710. Punto y pico, ¿no? ¿Cuánto sería? 4.880.19. 4.880.19. Y finalmente para el mensajero. 2.662.34. 2.662.34. Bien, esas son sus bases imponibles de los distintos trabajadores. Bien, a diferencia de la planilla de sueldos y salarios, la planilla tributaria no se presenta ante el Ministerio del Trabajo, se presenta ante Impuestos Nacionales. Y su formato es este. Este es el formato que se utiliza en Impuestos Nacionales para la presentación de la planilla tributaria. Ahora, hemos dicho que la planilla tributaria solo, o el pago del RCIVA, solo afecta a trabajadores que ganan más de 4 salarios mínimos nacionales. Entonces vamos a poner aquí 4 salarios mínimos nacionales es igual a 9.000. Correcto. Ahora, 9.000 es una constante, siempre va a afectar este año. Al año próximo, si aumenta el salario mínimo nacional, subirá esos 9.000, será 9.100, 9.200, etcétera, etcétera, etcétera. Depende cuánto sube el salario mínimo nacional. Pero para los trabajadores que ganan más de 4 salarios mínimos nacionales, suele aplicarse este aspecto del RCIVA, pero dividido de dos formas. La planilla RCIVA divide estos salarios mínimos nacionales en dos casillas. El mínimo no imponible y el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. La operación es casi, podemos hacerla de manera directa, pero en la planilla ocurre de la siguiente manera. Necesitamos 2 salarios mínimos nacionales como el mínimo no imponible que establece la planilla. ¿Cuántos serían 2 salarios mínimos nacionales, estudiantes? 4.500. 4.500, correcto. Este es también una constante. Siempre, a todit se le aplica el mínimo no imponible, 4.500. Luego viene el sujeto a impuesto, que es la base imponible menos el mínimo no imponible. 15.825.68 menos 4.500. ¿Cuánto es? 11.325.68.
11.325.68. Correcto. Ahora, la misma operación, el sujeto de impuesto de la directora de recursos humanos. 10.153.31 menos 4.500. Mm, 5.653 Punto punto 31. 31. Sí. Correcto. Lo mismo para la secretaria. 380.19. Correcto. Y para el mensajero, ¿cómo les sale la operación? Es negativa, porque 4.500 es más que su base imponible de 2.662. Negativo. Entonces, ya de por sí es excluido. Se pone Cero. 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 Exacto. Se excluye directamente el sujeto de impuesto. Luego viene el 13% que corresponde al RCIVA del sujeto a impuesto. ¿Qué significa? Que 11.325.68 debemos multiplicar por el 13%. ¿Cuánto es? Mil cuatrocientos. 1.472.34, ¿correcto? Sí. Bien. La misma operación hacemos para la directora de recursos humanos. 5.653,31 por 13%. Sale 734.93. Lo mismo para la secretaria, que sale 49.42. Y el mensajero, copiamos el 0 correspondiente. ¿Correcto? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Volvemos a repetir. La base imponible se obtiene restando el total ganado menos la AFP. El mínimo no imponible son 2 salarios mínimos nacionales, 4.500 para todos. El sujeto impuesto es la diferencia, la resta, entre la base imponible y el salario mínimo, y el mínimo no imponible, 2 salarios mínimos nacionales. Ese monto, el sujeto impuesto, para el cálculo del impuesto multiplicamos por la alícuota del RCIVA, que es también 13%. Y para el gerente sale 1.472.34, para la directora sale 734.93 y así sucesivamente. Luego tenemos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales o el otro mínimo no imponible, la alícuota no imponible que se llama. 2 salarios mínimos nacionales es 4.500. Su 13% es 585. 585. ¿Redondo? Sí. Esa es una constante para todos. Y el impuesto al RCIVA correspondiente es la diferencia entre el impuesto RCIVA del 13% menos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Qué significa? 1.472.93 menos 585. ¿Cuánto es? 887,92. ¿Con 92? No. Punto 34. Debe ser 887.34. A ver, revíselo. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, punto 34. Ya, muy bien. El mismo procedimiento, 734.93 menos 585. ¿Cuánto es?
149.93. Correcto. Y ahora, para la secretaria, 49.42 menos 585 sale de la misma manera una resta Cero. negativa. Por consiguiente, 0. Igual, o sea, ya estos dos trabajadores, desde un principio ya hemos visto que se van a excluir automáticamente. Pero en la planilla tributaria, el procedimiento corresponde para el cálculo a 0. Ahora, ¿por qué les he hecho mencionar que 4 salarios mínimos nacionales es la constante referente? Porque se puede calcular este impuesto RC-IVA de manera directa, estos 887 y estos 149 de manera directa. ¿Cómo? Aquí miren, por ejemplo, ponemos 15.825.68 menos 9.000. ¿Cuánto es eso? 6.825.68. 6.825.68. ¿Correcto? Esa es su respuesta de esta resta directa. A esto multipliquen el 13%. ¿Cuánto es? $887.34. ¿Es o no es la misma respuesta que esta columna? Sí. ¿Verdad? Directamente se puede obtener el RCI restando salarios mínimos nacionales a la base imponible, 4 salarios, y multiplicando por el 13% que es la alícuota del RCI, como corresponde aquí. Pero el formato que establece impuestos nacionales es este. ¿Por qué lo divide en dos? Porque impuestos nacionales considera a la base no imponible como compras sin factura y al impuesto RCI va 13% como compras con factura. En este caso, estas dos. Por eso es que lo disgrega en dos elementos. Es como un entendimiento en que las personas cuando ganan sus salarios, hay cosas que van a comprar sin factura. Verduras del mercado, fruta, tal vez cosas de pequeñas tiendas, etcétera, de vivanderos, etcétera. Y van a tener cosas o van a tener compras con factura. Entonces, ahí también se le aplica esta otra alícuota correspondiente al salario mínimo nacional. Por eso hace esa disgregación de dos bases, de dos mínimos no imponibles, uno de manera completa y otra ya con el 13%. Sin embargo, el cálculo, como les he mostrado aquí, es de igual directo. Pero para completar la planilla debemos ir paso por paso. Hasta aquí, estudiantes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Sí, licenciado, para la base impositiva ahí no entendí un poco. ¿Dónde? ¿Vas Para la imponible? base, sí, exacto, sí. Este monto, estimada estudiante, se obtiene de la diferencia, de la resta del total ganado menos la AFP. 18.130 menos 2.304.32 es 15.825.68. Así se obtiene la base imponible, estimada. Está bien, licenciado, gracias. Esa es y la FP es el 12.71% del total ganado. Y la resta de estos dos es la base imponible. Y con esa base imponible se trabaja la planilla tributaria. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Licen, Adelante, una adelante. pregunta. Eh,
Me he perdido, no he podido atender en lo que dice impuestos al RC/IVA. ¿En esta parte? No, en la que está de color Ah, verde. esta. Ya. Sí. Esa es esta impuesto al RC/IVA sería el impuesto a pagar, o sea, lo que se calcula definitivamente, que se obtiene de la resta de el 13% del sujeto a impuesto, esta casilla, se saca el 13% y se obtiene 1.472, menos el 13% de dos salarios mínimos nacionales, 585. Estas dos casillitas que estoy marcando ahorita son constantes, siempre se repiten. 585 es el 13% de dos salarios mínimos nacionales. Entonces, esos 585 hay que restar. 1.472.34 menos 585. Sale 887.34. 734.93 menos 585 sale 149.93. 49.42 menos 585 es resta negativa. Entonces, directamente cero. Aquí, para esto, cero. Nada más. Entonces, lo que debemos siempre recordar es que para obtener este monto hay que usar base imponible menos dos salarios mínimos nacionales. La respuesta es sujeto a impuesto. El sujeto a impuesto hay que multiplicar por el 13% y se obtiene impuesto RC/IVA menos 13% de dos salarios mínimos nacionales y finalmente se tiene el impuesto al RC/IVA. ¿Se entendió? Sí, licenciado. Gracias. Lo que hay que tratar de hacer es seguir cada casillita, ir completando cada casillita. Es un poco oneroso, pero eso es lo que establece la planilla tributaria. Luego pasamos a la segunda etapa de la planilla tributaria, que significa reducción y saldos correspondientes. Hemos dicho que todavía este impuesto, porque solo el gerente y la directora de recursos humanos tienen que pagar impuesto, porque ganan más de 4 salarios mínimos nacionales. Uno gana 15.000 y el otro 10.000. Pero pueden todavía reducir o no pagar ese impuesto. ¿Con qué? Con la presentación de facturas en el formulario 110. Vamos a poner aquí el gerente presentó en formulario 110 un total de 5.000 bolivianos. Y la directora presentó en formulario 110 un total de 6.500 bolivianos. ¿Correcto? Esa es información adicional. Supongamos, puede ser que presenten, puede ser que no. Usualmente la mayoría de los trabajadores, para evitar pagar el impuesto, tratan de presentar facturas, ¿no? Facturas de consumo. Dentro de las planillas tributarias para los trabajadores dependientes, hemos dicho, la universalidad de facturas se aplica. Pueden usar de consumo, de compras de bienes y servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier factura le sirve al trabajador. En este caso, el gerente ha presentado en el formulario 110 un total de bolivianos 5.000, pero no se pone esos 5.000 en esta casilla, estimados estudiantes. Se pone su crédito fiscal, que sería el 13% de 5.000. ¿Cuánto es el 13% de 5.000? 650. 650. Bien. Ahora, la directora de recursos humanos ha dicho que ha presentado por 6.500, ha comprado más, ha tenido más gastos. ¿Cuánto es el 13% de 6.500? 845.
perdón. 845. Bien, aquí vamos a poner multiplicar por 13%. Entonces, eso es su crédito fiscal que han presentado los trabajadores, en este caso el gerente y la directora, para reducir el impuesto o para no pagar. Ahora, con esta nueva casilla, reducimos el impuesto al IRC-IVA. ¿Haciendo qué? La diferencia, restando. 887.34 menos 650. ¿Es resta positiva o negativa? ¿Cuánto es en primer lugar? Positiva. ¿Ya? Positiva. ¿Cuánto es? 237.34. 237.34. Muy bien. Si es positiva, estimados estudiantes, se pone en la casilla de saldo a favor del fisco o saldo a favor de impuestos nacionales, significa el fisco, el recaudador de impuestos. Si sale desde esta positiva. La segunda, ¿cuánto es? 149.93 menos 845. Negativo. ¿Ya? ¿Cuánto es? Negativo 695.07. Si sale negativo, ya no se pone saldo a favor del fisco, se pone saldo a favor del dependiente, porque tiene más crédito fiscal que débito. ¿Me repite? 695.07. 95.07. Así se establece el saldo a favor de impuestos nacionales o saldo a favor del dependiente, del contribuyente, del trabajador. Como en la primera resta es negativa, entonces el saldo a favor del fisco se repite como impuesto a pagar. 237.34. Impuesto a pagar. Y saldo a favor del dependiente como crédito fiscal próximo mes. 695.07. Bien. Estas dos casillas, saldo a favor del periodo anterior y saldo utilizado, son casillas que se utilizan en base a esta, si existe crédito fiscal para el siguiente mes o no. Estas dos casillas, estimados estudiantes, no las vamos a trabajar porque su tratativa es mucho más amplia. Depende, uno, de qué. Actualización y mantenimiento del valor. Y también depende justamente de actualización por exposición a la inflación. Depende mucho estas dos casillas en las planillas actuales. Pero ¿cómo obtenemos estas dos casillas? No la hacemos nosotros. Obtenemos de la información en la plataforma de impuestos nacionales para saber si el trabajador tiene saldo del mes anterior, se actualiza. ¿Cómo se tiene ese saldo? Aquí, como hemos visto en este caso, para nuestra directora de recursos humanos tiene crédito fiscal para el siguiente mes. O sea, para su planilla de noviembre va a poder utilizar este saldo a favor del periodo anterior para seguir reduciendo su impuesto. Puede tener, puede ser que tenga o puede ser que no tenga. Se le va a ir sumando. Esto lo van a ver de mejor manera, estudiantes, en contabilidad tributaria, porque no solo se aplica a los sueldos y salarios, se aplica a todos los impuestos como tal, o sea, en base al crédito y al débito fiscal. Cuando pagan el formulario 400, el formulario 200 de IVA, y el formulario 605, 600 o 610, dependiendo del IRC-IVA, ahí es donde se operacionaliza de mejor manera estas dos casillas. En nuestro ejemplo, en nuestras tareas y en el examen, no les voy a pedir estas ni vamos a trabajar. Simplemente vamos a trabajar con impuesto a pagar y crédito fiscal próximo mes, dependiendo si se tiene saldo a favor del fisco o saldo a favor del dependiente.
Estas dos no vamos a trabajar para no complicarnos tanto. Si tuviésemos más tiempo, yo les explicaría cómo se trabaja esto con los distintos periodos, pero debemos tratar de avanzar lo más rápido posible. ¿Se entendió? Bien. Cuando tenemos estas dos últimas filas, finalmente, el impuesto eres-IVA y el crédito fiscal próximo mes, pasamos recién aquí a nuestros descuentos laborales. Volvemos a nuestra planilla de sueldos y salarios y volvemos a nuestra casilla de eres-IVA. ¿Quién tiene que pagar impuesto? ¿El gerente o la directora de recursos humanos? El gerente. El gerente. Impuesto a pagar, 237. Este monto copiamos. 237.34. La directora ha presentado más facturas, ha reducido, ha compensado su impuesto. Tiene crédito para el próximo mes, pero eso no se anota. Entonces, directamente, 0 de impuestos y los otros trabajadores, 0 y 0. Bien, hasta aquí habríamos terminado recién una casilla en la planilla de sueldos y salarios, haciendo todo este trabajo de la planilla tributaria. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Les reitero, estas dos casillas no las vamos a trabajar. Requieren un poco más de tiempo para poder entenderlas. Tampoco les voy a pedir ni en examen ni en tareas, no se preocupen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Entonces, ahora, pasamos finalmente a la última casilla que serían otros descuentos. ¿Cómo se trabaja esta casilla? Al igual que esta otra de otros ingresos, dependerá de la información del mes. Hemos visto que en estos otros ingresos tenían bonos, tenían incentivos, tenían aumentos, etc. En los otros descuentos puede ser de la misma manera. Por ejemplo, podemos poner que el gerente tiene un descuento por atrasos de 200 bolivianos. Listo. Se ha retrasado, ha llegado muy tarde, ha tenido mucho tráfico, entonces le ha descontado a su planilla por atrasos 200 bolivianos. La directora tiene un descuento por falta, supongamos, no sé, se habría peleado, tantas cosas que pueden pasar dentro de la empresa y se les puede sancionar con dinero, por bolivianos 350. Eso anotamos. Les reitero, estimados estudiantes, esta información en este caso es ejemplificada, ¿no? Es un ejemplo. Puede ser que tengan descuentos o puede ser que no. Luego, la secretaria no ha tenido descuentos, la secretaria. Pero el mensajero sí. El mensajero pidió adelanto de salario por 800 bolivianos. No, por 400 bolivianos. Entonces el mensajero se le habría que descontar 400 bolivianos. Ha pedido adelanto de sueldo. Y lo mismo puede pasar para la secretaria en caso de que exista. Pero en nuestro ejemplo, digamos que no tiene descuento la secretaria. Bien. Finalmente, trabajamos el total descuentos, que es la sumatoria de estas tres casillas. ¿Cuánto es eso? Sumen 2.304.32 más 237.34 más 200.
2.741. Punto Punto 66. ¿Correcto? Sí. Bien. Lo mismo para la directora de recursos humanos. 1478.39 más 0 más 350. Sí, 1828. Y lo mismo para los otros trabajadores. Para la secretaria, la sumatoria de estas dos casillas es 710.59, solo hay la AFP. Y del mensajero, 387.66 más 400, 787.66. ¿Correcto? Sí, Bien. 700. El total de descuentos es la sumatoria de todos los descuentos, aportes y retenciones de ley. Y finalmente el líquido pagable simplemente es la diferencia entre el total ganado Y menos el total. total descuentos. Sencillo, ¿verdad? Entonces, 18.130 menos 2.741.66 es 15.000. 15.368 con 34. 388, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo para todos los demás. Para la directora, 11.131.7 menos 1.828.39, 9.803.31, de la secretaria es 4.880 y del mensajero 2.262.34. Ahí termina la planilla de sueldos y salarios en el líquido pagable. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, estudiantes? Largo es. Es un poco largo, pero si se dan cuenta, cuando ya practicamos, rapidito van a ir resolviendo. Bono antigüedad, cuántos años, si tiene, no tiene, etcétera. Horas extras, existe información, si tiene, no tiene ya. Otros ingresos, se tiene información, muy bien. Finalmente, total ganado. Luego, AFP, multiplicamos 12.71 por el total ganado. Si gana más de 4 salarios mínimos nacionales, o sea, ya nos damos cuenta, entonces hay que trabajar para planilla tributaria. Y obtenemos la base imponible, restando total ganado menos AFP. Luego, el primer mínimo no imponible son 2 salarios mínimos nacionales, 4.500. Restamos. De esa diferencia sacamos el 13%. De ese resultado hay que restarle el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Y finalmente tenemos el impuesto al RCI. A eso todavía podemos reducir. Si tenemos facturas presentadas en el formulario 110, ese total hay que multiplicar por el 13%, que es la alícuota del RCIVA, y obtenemos un monto, ¿no? Si la diferencia entre el impuesto al RCIVA y el 13% de las facturas en el 110 es positiva, saldo a favor del fisco, y ese saldo a favor del fisco se copia en impuesto a pagar. Si la resta es negativa, o sea, si es más las facturas, se pone saldo a favor del dependiente y ese monto se pone a crédito fiscal próximo mes para el dependiente. Y volvemos a la planilla de descuentos laborales, a la casilla RCIVA y copiamos. Solo el impuesto a pagar. Los que tienen impuesto a pagar, copiamos. Los que no, lo dejamos ahí. En los otros descuentos, esa información pueden ser adelantos, descuentos, sanciones, multas, préstamos, etcétera, se anota en otros descuentos. Y finalmente, la suma de todos los descuentos, aportes y retenciones de ley en total descuentos. Y finalmente, del total descuentos, se le resta al total ganado para obtener el líquido pagable. Así, resumidito. Conlleva su tiempo, cierto, es un poco larguito, pero ustedes van a ir viendo que el trabajo siempre es
repetitivo, o sea, ya una vez de que agarren el ritmo, van a poder resolver una, otra vez. La cuestión es la práctica y conocer. Sin embargo, estudiantes, no hemos terminado aquí. Nos falta una última planilla. ¿Cuál es la última planilla, estudiantes? A ver, la planilla de sueldos y salarios, la planilla tributaria y luego viene la planilla Patronales, dicen. es la planilla de aportes de la AFP y a la Seguridad Social, aporte laboral y aporte patronal. Esta no es tan difícil. Básicamente es disgregar esta misma casilla, ¿no? Esta de AFP. Y la del aporte patronal, aquí ya lo tienen, están con cada uno de sus porcentajes. Donde es un poquito que hay que trabajar es en el aporte nacional solidario, que contempla un procedimiento especial, que lo vamos a ver cuando estemos trabajando. Esta planilla ahorita la vamos a hacer y van a ver que no es muy difícil, es más sencilla, pero solo esta casillita conlleva un cálculo adicional. Bien, voy a dejar de grabar, estimados estudiantes.